Después de visitar el ayuntamiento, que espero que os haya servido al menos para saber lo que es un ayuntamiento, ¿lo sabéis ya o no? Sí. Luego ponemos un examen, unas preguntitas sobre el ayuntamiento, ¿eh? Sí, hombre, bueno, pues en realidad la visita al ayuntamiento era un poco para que conozcáis, pues eso, a la alcaldesa, algún concejal como Miguel Forcada y yo, y el funcionamiento de esa institución, que es muy importante porque en el ayuntamiento se deciden todas las cosas que nos afectan a todos los ciudadanos, también a vosotros y a vosotras y a vuestra familia. Pues en la segunda parte de la mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar a una persona, un amigo mío que está aquí a mi lado, que se llama Antonio Manuel, que sabe mucho de muchas cosas, porque es una persona que sabe mucho, pero en este caso va a hablar de Andalucía. Como sabéis, estamos mismo pronto a celebrar el Día de Andalucía, que es el día 28, el día de nuestra comunidad autónoma, el día de nuestra tierra, el día en el que debería ser una gran fiesta porque es eso, nuestra fiesta de todos los andaluces y de todas las andaluzas. Y en ese marco del Día de Andalucía, pues estamos en clase estudiando, aprendiendo el himno de Andalucía, hablando de cómo es Andalucía, de su cultura, de su geografía y de todo lo demás. Y él nos va a hablar precisamente de eso, de Andalucía, pero desde un punto de vista un poco diferente. La visión que él tiene de Andalucía, que ahora veréis que es muy interesante y que es muy bonita, porque yo siempre digo que los andaluces tenemos mucha suerte, porque vivimos en la mejor tierra del mundo, la tierra que tiene más cultura, más historia y más riqueza en muchos aspectos. Así es que os dejo con él, escucharlo con atención. Si queréis alguna pregunta, al final se la podéis hacer. Creo que algunos tenéis algunas preguntas ya preparadas. Y espero que os guste, espero que os aprovechéis y que disfrutéis escuchando. ¿Vale? Así es que, sin más, muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un poco cansados, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, no preocuparos que va a ser breve y espero que lo que yo vaya a deciros o aporte algo completamente diferente o algo diferente a lo que supongo que habréis escuchado durante tantísimo tiempo. Pero aunque soy muy jovencito, ya tenéis vuestra edad, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú? 10. Bueno, 10, ya eres un señor. Vamos a ver, me voy a presentar, porque aunque me ha presentado Juan Carlos, me voy a presentar de una forma diferente. Yo me llamo Antonio Manuel, es verdad que me llamo Antonio Manuel. Pero quiero que sepáis que nosotros, nosotras, el nombre que se nos pone cuando nacemos, y con el que la mayoría de vosotros, imagino, estaréis bautizados, es un nombre que permanece intacto desde que naces hasta que te mueres. ¿Tú te llamas? María. ¿Y tú? Laura. ¿Y tú? Andrea. Andrea, Laura, María se van a llamar así desde hoy hasta, bueno, pero quiero que sepáis que en Andalucía, y aquí en Priego y donde viví, los nombres estaban vivos desde que nacías hasta que te morías. Y los nombres eran una cadena muy larga de nombres. Y yo voy a utilizar mi propio nombre para presentarme y para que veáis cómo os llamabais y cómo se llamaban vuestros antepasados aquí en Andalucía. El nombre de todas las personas contenía el presente, el pasado y el futuro. La primera parte del nombre era el futuro. Es lo que se denominaba la cunia. La cunia. Y de ahí viene la palabra que seguramente habréis escuchado, lo de alcurnia. ¿Habéis escuchado esa palabra? Dice que yo soy una persona de muy alta alcurnia. Quiere decir que, bueno, pues esa es el futuro. Es el nombre de tu hijo, el que tiene o el que tendrá. Mi hijo se llama Liberto, entonces yo me llamo Abú Liberto, el padre de Liberto. La segunda parte del nombre es cómo te llamas. Yo me llamo Antonio Manuel porque un abuelo se llamaba Antonio y otro abuelo se llamaba Manuel. Entonces tengo, digamos, las dos sangres de mi familia, ¿no? La tercera parte es la memoria. Es cómo te llamas tus padres o tu abuelo. Mira, yo me llamo Abú Liberto, Antonio Manuel, Im Juan, Im Manuel, Im Juan. Es decir, que fue hijo de Juan, que fue hijo de Manuel, que fue hijo de Juan. En Andalucía, esa tradición, más que decir que eres el hijo de tu padre, eres el hijo de tu madre. Y se decía Y se decía O sea, yo sería Rafaela, porque mi madre se llama Rafaela. Después viene el lugar donde nací. Yo vivo en Almodóvar. Y yo nací en Almodóvar, yo soy el almodovarí. Luego, mi profesión, yo soy profesor, sería el mudarris. Quiero decir, luego la característica física. Por ejemplo, a mí me falta un dedo en la mano derecha, pues sería el que le falta un dedo en la mano derecha. Total, toda esa cadena es tu nombre. Abú Liberto, Antonio Manuel, Im Juan, Im Manuel, Im Juan, el almodovarí, el mudarris. Toda esa cadena, como es tan larga,
las personas de los pueblos, para saber quién era, te decían o cogían una parte de esa cadena. Seguramente vosotros, ¿dónde vivís? ¿Tú dónde vives? En La Lagunilla. ¿A que en La Lagunilla hay gente que tienen mote? Sí. ¿A que sí? ¿A que sí? Sí. ¿A que vuestros abuelos tienen mote? Sí. ¿Hay alguno que tenga un abuelo en un mote? Sí. ¿Cómo se llama tu abuelo? Pepe. Pero Pepe, ¿cuál es su mote? Caramuca. Caramuca, ¿ves? Han cogido de la cadena el aspecto físico. Otra persona que tenga el mote. Yo. ¿Cuál es tu mote? Ah, ¿el mío? No, el de tu familia. Abuelo Palomo. El Palomo, seguramente porque su profesión sería el criar palomo, porque su apellido era el Palomo. Fijaros que esa tradición se mantiene, por ejemplo, en el mundo de los flamencos. La niña Pastori es la hija de Pastori. Paco de Lucía es porque su madre se llamaba Lucía. Manolo Sanlúcar es porque nació en Sanlúcar. José de la Tomasa es porque su madre era Tomasa. También en el mundo taurino, Finito de Córdoba es porque es muy delgado y es de Córdoba. Palabra de honor que es verdad. Pues de esa cadena tan enorme, yo me llamo Antonio Manuel. Es decir, yo he decidido llamarme de toda esa cadena solo y exclusivamente con Antonio Manuel. Y ahora quiero que sepáis y que comprendáis que en la mayoría de los pueblos de Andalucía, en el vuestro y en Priego, el que se conozca por el mote, por ejemplo, vosotros sois muy niños, pero ya sabéis, o sea, ya tenéis la conciencia de que cuando alguien se muere, normalmente ponen una esquela y ponen su nombre y su apellido, que sí, pero la gente en los pueblos no sabe quién se ha muerto con el nombre y los apellidos. Tiene que preguntar el ¿tú de quién eres? ¿Tú de quién eres? ¿Verdad que sí? Sí. Pues eso. Yo soy latonero y soy carbonero. Esos son mis dos motes. Ya sabéis quién soy. Yo me llamo Antonio Manuel. Y voy a hablaros precisamente del futuro, del presente y del pasado. Porque vosotros, aunque sois muy niños, sois ya portadores de una memoria antiquísima y soy un eslabón para el futuro. Me ha dicho Juan Carlos que os hable de Andalucía. Es decir, lo que tengo que deciros es que os defina Andalucía. Y voy a contaros, en fin, una pequeña confidencia, pero creo que ahora encaja como un guante. Yo también fui profesor de niños pequeños. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho, pero también fui profesor como vosotros. Y daba clases de refuerzo de lengua. Y jugaba con los niños a definir cosas. A que nos definieran cosas. Cosas que se suponen que sabían. Por ejemplo, tú sabes lo que es una silla, ¿no? ¿Qué es una silla? ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio. ¿Qué es una silla? Un objeto para sentarse, sirve para sentarse. Un objeto que sirve para sentarse. Por ejemplo, esta mesa. No. Te has dicho que es un objeto para sentarse, ¿no? ¿Cómo te llamas? María, ¿no? ¿Qué es una silla? Tú sabes lo que es una silla, ¿no? ¿Qué es una silla? Un objeto Que tiene sigue. cuatro patas. Que tiene cuatro patas. Y sirve para sentarse. Un taburete. ¿Qué es una silla? ¿Cómo te llamas? Que tiene un respaldo. Entre dos, ¿habéis visto? Ya sabéis lo que es una silla. Una silla es un objeto que sirve para sentarse, que tiene cuatro patas y un respaldo, ¿no? Pues con los niños yo jugaba a definir cada día conceptos más complejos. Y un día le pregunté que me dijeran qué es felicidad. Felicidad, ¿eh? Y los chicos de mi clase, que tenían exactamente vuestra edad, me dijeron que felicidad es el estado de ánimo que se siente cuando se ama. El estado de ánimo que se siente cuando se ama. Os invito a que cuando vayáis a vuestra casa cojáis el diccionario, lo abráis y que vengáis y mirad lo que dicen los académicos de la lengua que es felicidad. Los académicos de la lengua dicen que felicidad es un estado de ánimo que se complace en la tenencia de un bien. Vienen a decir, los que escriben los diccionarios, que ser feliz es el que tiene cosas. Y sin embargo, niños como vosotros, niñas como vosotras, decían que para ser feliz lo que hay que hacer es dar. Así que yo prefiero la definición de mis niños a la definición del diccionario. Pues eso vamos a hacer ahora con Andalucía. ¿A que sabéis lo que es Andalucía? Sí. Y si tuviera que definir qué es Andalucía, vamos a hacer un juego. Como llevamos jugando desde que hemos empezado, ¿no? ¿Tú sabes lo que es Europa? Sí. ¿Tú sabes lo que es España? ¿Tú sabes lo que es Andalucía? ¿Qué es Europa? ¿Qué es Europa? Así, lo que te saca de las tripas. ¿Qué es? No lo sabes, pero ¿qué es Europa? ¿Un país? ¿Y? ¿Quién ha hecho un continente? ¿Cómo te llamas? Andrés, enhorabuena. ¿Qué es Europa? ¿Qué es Europa? Un continente. ¿Qué es Europa? ¿Europa es un continente? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Vale, vale. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Qué es España?
Un país. ¿Qué es España? Un país. ¿Qué es España? Un país. ¿Estamos todos de acuerdo que España es un país? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es Andalucía? Una comunidad autónoma. Una comunidad autónoma. ¿Tú? Una comunidad autónoma. ¿Cómo te llamas? Paula, ¿qué es Andalucía? Una comunidad autónoma. ¿Estamos todos de acuerdo con una comunidad autónoma? Sí. ¿Sí? Vale. Habéis dicho que Europa es un continente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Israel no está en Europa. ¿A que no? Sin embargo, canta en Eurovisión. Y en los campeonatos de Europa de baloncesto y de fútbol juega Israel. ¿Ceuta y Melilla están en España? ¿Sí o no? Sí. Están en España, pero pertenecen. Pero no están fuera, están fuera. ¿Es como Israel? O sea, que Ceuta y Melilla es como Israel. No. ¿Turquía está en Europa? ¿Sí o no? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Troya está en Europa? ¿Éfeso está en Europa? Bueno, son preguntas un poco complicadas. Yo, vale. Turquía también juega en los campeonatos de Europa y sin embargo la mayor parte de Turquía no está en Europa. Y hay países que están en Europa, como por ejemplo Suiza, y no están en la Unión Europea. Europa es un continente, sí, y tiene otros significados que no son exactamente eso. Habéis dicho que España es un país, ¿no? ¿Estáis todos de acuerdo? Sí. España es un país, como el País Vasco, ¿verdad? No. Anda, pero si el País Vasco se llama país, ¿no? No. ¿Ah, no? ¿Cómo se llama el País Vasco? País Vasco. Ah, entonces será un país, ¿no? Ah, no. Se llama País Vasco, pero no un país. Sí. Bueno, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Es o no es un país? No. ¿Y entonces por qué se llama País Vasco? A lo mejor es que el concepto, o a lo mejor porque el concepto país que vosotros tenéis no es el correcto. Por ejemplo, no. Lo que pasa es que España es otra cosa. O puede ser otra cosa. Y lo mismo va a pasar con Andalucía. Vosotros habéis dicho que Andalucía es una comunidad autónoma, ¿no? Es una comunidad autónoma hoy. Pero cuando no había democracia, ¿qué era Andalucía? ¿Existía Andalucía? No. ¿Hace un siglo existía Andalucía? No. O sea que Andalucía ha caído del cielo hace exactamente 30 años. Hasta hace 30 años Andalucía no existía. ¿Sí existía? Sí. ¿Séneca era andaluz? Séneca era un señor que nació en Córdoba. Y nació en el año 4. ¿Era andaluz? Sí. ¿Entonces existía Andalucía? Sí. Ah. ¿Y entonces Andalucía qué era? ¿Era una comunidad autónoma? No. No. ¿Sabéis quién fue Abderramán? Sí. Abderramán I, por ejemplo, o Abderramán III, el primer califa de Córdoba. Abderramán III nació en Córdoba, su padre nació en Córdoba, su abuelo nació en Córdoba. Entonces Abderramán es cordobés. Si es cordobés, entonces ¿existía Andalucía? Sí. ¿Y era una comunidad autónoma? No. Sí. No. Antes no. Es decir, cuando yo era chiquitito y tenía vuestra edad, en casa de mi abuelo Antonio el Carbonero, tenía un atlas del año de la pera, un atlas de cuando la Segunda Guerra Mundial. Esto es interesantísimo porque yo jugaba con ese atlas y resulta que en aquel momento estaba en plena Guerra Mundial Hitler. ¿Sabéis quién es Hitler? Sí. Hitler había conquistado Francia, había conquistado Austria, había conquistado Polonia y entonces está todo pintado amarillo como si fuera Alemania. ¿Alemania es Polonia? ¿Alemania es Austria? ¿Alemania era Francia? No. ¿No? Lo que quiero decir es que una cosa son los conceptos políticos y otra cosa son conceptos que trascienden de eso. Y Andalucía, por supuesto, trasciende de ese concepto político. España es un Estado, que no es exactamente igual que un país. Un país es una unidad cultural. Un Estado es una unidad política, fría. Los Estados pueden tener muchos países dentro o no. Por ejemplo, dentro del Estado español hay una zona, un territorio que se llama País Vasco y hay un territorio que se llama Región de Murcia. Se llama región. Y no pasa nada. Porque España es un Estado. Y vosotros que sois españoles, pertenecéis políticamente a España. ¿Sí o no? Yo tengo un amigo que es muy amigo de mi niño Liberto, que se llama Raúl, y que nació en Nepal, y que tiene los ojos así, y que es negro. ¿Es español o no? No. ¿Y por qué no?
Porque nació allí, pero luego se vino a España. ¿Y es español o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí es español. Porque pertenece al Estado español. ¿Ser español qué es? ¿Ser blanco? No. ¿Eh? Nació allí. No, se puede nacer fuera de España y ser español. Si tu madre se va de viaje y vive en Venezuela y te tiene a ti, y tu madre y tu padre son españoles, tú eres español. Un español es el que nace de madre o padre español, no importa dónde nazca, aunque nazca en la Luna, aunque nazca en Marte. Pero hay personas que se quieren hacer voluntariamente españolas y se hacen españolas. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el baloncesto? ¿Sabéis quién es Sergi Ibaka? Sí. ¿Ibaka de qué color tiene la piel? Negra. Y un señor mayor, ¿no? Muy alto, ¿no? ¿Y es español o no? Sí. Juega la selección española, ¿no? Yo creo que será español, ¿no? Lo que quiero deciros es, escuchadme un segundo. He preguntado, ¿qué es Europa? Me habéis dicho que es un continente. He preguntado qué es España, me habéis dicho que era un país. Me habéis dicho que Andalucía es una comunidad autónoma. Y lo que intento deciros es que los tres conceptos están bien y mal a la vez. Y que como vamos a hablar de Andalucía, para saber qué es Andalucía tenemos que ir mucho más allá. Y que vos tenéis capacidad para hacerlo, porque me habéis dicho qué es una silla en dos frases. Una vez que ha empezado Antonio y después que ha empezado María. Que niños como vosotros dijeron que felicidad es una definición mucho más hermosa que la que aparece en el diccionario. Y ahora voy a intentar deciros qué es Andalucía. Andalucía, que son sujetos colectivos, que es algo que está compuesto de muchas personas, nacen, crecen y se extinguen exactamente igual que las personas. Y ahora yo voy a preguntar, ¿qué podéis perder? ¿Qué os pueden quitar a vosotros para dejar de ser vosotros mismos? ¿El qué? ¿El qué te podrían quitar para que te dejes de ser tú? ¿Cómo te llamas? Marina, ¿qué te podrían quitar para que dejes de ser tú? Mira, yo perdí un dedo hace 3 o 4 años jugando al baloncesto con mi hijo. ¿He dejado de ser yo? No. ¿Y si me hubieran quitado un brazo, dejaría de ser yo? No. ¿Y si me quitan las piernas, dejaría de ser yo? No. ¿Y si me cortan por aquí? Bueno, ahí sí dejaría de ser yo. ¿Y si me quitan un corazón y me ponen otro corazón, dejaría de ser yo? No. ¿Sí? Sí. ¿Tú? ¿Estás segura? Te doy 10 segundos para que lo pienses. No. Vale. ¿Qué te pueden quitar para dejar de ser tú? Chicos, chicas. Los amigos. Qué grande eres. Mira. Enhorabuena. La felicidad. Si te pones triste, dejas de ser tú, o serías tú triste. O serías tú sin amigos. ¿Qué es lo que te tienen que quitar para dejar de ser tú? Tu familia. La memoria. La memoria. ¿Y eso cómo se quita? Pues mira. Qué grande eres, de verdad. La memoria, chiqui, la memoria. Mira, yo no sé si tenéis, hay muchas personas mayores que enferman hay una enfermedad que se llama Alzheimer. Sí. Cuando estas personas mayores se enferman de Alzheimer y se miran al espejo y no saben quiénes son, han dejado de ser quienes eran. Han perdido sus recuerdos, no conocen a sus padres, no conocen a su hijo, no conocen a su hermano. Han dejado, fíjate que todo el mundo los reconoce y dice, es el abuelo Pepe. Todo el mundo lo reconoce, pero él no se reconoce. Andalucía es una memoria. Escuchadme porque esto es lo único que merece la pena en toda la charla. Andalucía es una memoria. Es mi nombre. ¿Os acordáis cuando yo llegué y me presenté? Yo dije, Antonio Manuel es el padre de Liberto, pero que tiene el nombre de su abuelo y que tiene en su nombre el haber sido hijo de Juan, hijo de Manuel, hijo de Juan, y que dice que nació en Almodóvar. Todo eso es la memoria. Y es la única cosa que nos pueden quitar para dejar de ser lo que somos. Cuando te miras en un espejo y no te reconoces, has dejado de ser tú. Y eso también pasa con los pueblos. Y nuestro pueblo, Andalucía, nuestra memoria, desde hace mucho tiempo, está siendo permanentemente afectada para que intentemos perder la memoria. Lo intentan hacer con la historia, porque la historia y la memoria no es exactamente igual. La historia se puede manipular, la memoria no. Yo suelo poner siempre un ejemplo que repito siempre, lo repito siempre, pero para que veáis la diferencia que hay entre memoria e historia. Imaginad una niña como vosotras, que duerme con el dedo pulgar entre el índice y el corazón, así. Siempre pongo este ejemplo porque así duerme mi hija y así duerme mi esposa. Imaginaros que duerme así. Imaginaros que la madre está al lado y cada vez que se queda dormida le separa la mano y le dice, ¿por qué me hace eso, mami?
porque te quiero mucho. El caso es que llega un momento en el que la niña enferma de cáncer en la sangre. Y entonces le dicen, necesitamos un trasplante de médula. Y van y se lo dicen a la madre. Mamá, ¿me das tu médula? Y dice la madre, es que yo no soy tu madre. Tú eres una hija adoptada. Y tenemos que buscar a la verdadera madre. Van a buscar a la verdadera madre. Y la madre está durmiendo. ¿Y sabéis cómo está durmiendo? Así. Cuando la niña ve a su verdadera madre, entiende por fin por qué dormía así. Si no llega a ver a su verdadera madre, jamás hubiera sabido por qué duerme así. ¿Lo estáis entendiendo? La historia es el libro de familia, que decía que su madre era otra, que también es su madre. Pero su verdadera madre es la biológica. Y ahora ella, que tiene dos madres, es decir, que tiene la historia que se puede falsear y que tiene la memoria que no se puede manipular, la memoria no se puede manipular. ¿Vale? Las dos, la madre, la niña ahora libremente puede elegir a quién quiere. O las dos, porque ya sabe por qué duerme así. ¿Vosotros estáis estudiando qué curso? Sexto. Sexto. Mi hijo el año pasado estaba estudiando quinto. El año pasado mi hijo estaba estudiando quinto, como vosotros. El año pasado, quinto. Y en el libro de historia, no sé si aquí hay un profesor de historia, pero en el libro de historia, el año pasado, llegó mi niño y me dice, mira papá, mañana tengo un examen de la Edad Media y de la Edad Moderna. Vosotros habéis estudiado ya la Edad Media y la Edad Moderna. Dice el libro de texto de la Edad Media, que estudiáis vosotros, que habéis estudiado vosotras. Dice el libro, la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América. Digo, mira Liberto, mi niño se llama Liberto, tengo otra niña Samaelia que es guapísima. Pero digo, mira Liberto, verá, lo del descubrimiento de América, eso de que llegas tú y dices, te he descubierto, y tú estabas allí, sí, estaba aquí, hasta que tú no has llegado tú no me has descubierto, hombre, descubrimiento, muy descubrimiento no es. En realidad es una conquista, es una colonización, pero fijaros cómo con las palabras ya se puede manipular la historia. Hasta que llegan los hispanos a América, en América ya había civilizaciones, ya existían personas. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Dice, en la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América. Y dice, durante esa época, eso está en vuestro libro de texto, que lo tuve el año pasado en mis manos con mi hijo. Durante esa época, en la sociedad, había tres clases sociales. La nobleza, el clero y el campesinado. Al lado, en el folio del lado, había un rey, había una reina, había un caballero, había una espada, había un monje, había unos campesinos. ¿Eso es verdad, sí o no? ¿Tú qué crees? Tú lo estudiaste, ¿verdad que sí? Ah, tú estás en quinto. ¿Ya has llegado y has visto eso? Todavía no lo has visto. ¿Quién lo vio de los que estuvieron en sexto? ¿Tú lo viste? ¿Y eso es verdad? Claro, tú lo has estudiado, ¿no? Eso es verdad, ¿no? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿A que estudiaste que ponía 3 clases los profesores? ¿A que lo ponen en el libro? ¿A que sí? Pues esa es la Edad Media en Soria, en Valladolid, en Teruel. Pero en Córdoba, no. En Córdoba, en esa franja, además de nobles, había califas, emires, ulemas, cadíes. Además del clero, había imanes, rabinos. Y además de campesinos, había poetas, filósofos, científicos, intelectuales. Es decir, los andaluces en Andalucía, chicos y chicas como vosotros, estáis estudiando la Edad Media de donde vivís como si fuera la Edad Media del norte de la península. Y es que en España, quiero que sepáis desde ya que hubo 2 edades medias. La Edad Media del norte peninsular y la Edad Media mediterránea y del sur. Una infinitamente más luminosa y distinta. ¿Pero vosotros lo estudiasteis? No. A vosotros han dicho que vuestra Edad Media no es vuestra Edad Media. ¿Me estáis escuchando? ¿Lo habéis comprendido? Sí. En la siguiente página dice el libro, la Edad Moderna. Dice, la Edad Moderna comienza con el descubrimiento de América y termina con la Revolución Francesa.
Y dice, durante esa época, como viene dinero de América, se crean bibliotecas, se cultivan las artes, se descubren muchos inventos, se construyen palacios. Y entonces, al lado de mi niño, digo, Liberto, dice tu libro que la Alhambra de Granada se construyó 1000 años después. Dice este libro que la mezquita de Córdoba se construyó 1000 años después. Dice este libro que cuando tú viniste conmigo a los Reales Alcázares de Sevilla se construyeron 1000 años después. Dice este libro que la primera persona que voló, que se llama Infirnás, voló 1000 años después y se llamaba Leonardo da Vinci. Dice este libro que cuando viniste conmigo al Museo Arqueológico y viste las gafas que usaban en Córdoba y los instrumentos que se usaban en Córdoba para operar, se descubrieron 1000 años después. ¿Y sabe lo que pasa? Quiero que me escuchéis bien, que yo soy el papá de Liberto. Y ahora Liberto tiene que hacer el examen como vosotros. ¿Y ahora qué le digo yo a mi niño? ¿Que lo ponga o que no lo ponga? ¿Qué hago? Porque ese libro es la historia. Y estaba mintiendo como mentía el libro de familia. Dice una verdad a medias. Porque es verdad que esa fue la de media, pero no la de media donde él vive. ¿Y qué hago? ¿Se lo digo o no se lo digo? Porque cuando vosotros me dijiste, ¿cómo se pierde la memoria? ¿Qué fuiste? ¿Marina fue el que me lo dijo? Dice. Yo no me llamo Marina. Ay, perdona, ¿cómo te llamabas? Paula. Paula, eso, disculpa. Paula dijo, bueno, ¿y cómo se pierde la memoria? Pues ¿cómo se pierde la memoria? Haciéndote creer algo distinto de lo que eres. Hasta que, a fuerza de repetírtelo, no solamente te lo crees tú, sino que se lo creen los profesores y los padres de los profesores. Y llega un momento en que ni siquiera se lo cuestionan. Y que al no cuestionarlo, dicen que Europa es un continente. Y nadie se pregunta por qué Israel juega los campeonatos de Europa. O dice que España es un país, pero nadie se cuestiona por qué también se llama País Vasco. O dice que Andalucía es una comunidad autónoma cuando Andalucía es mucho más que eso. Andalucía es memoria. Yo la semana pasada, el viernes estuve dando una charla también sobre Andalucía en Cataluña. En Cataluña hay muchos andaluces. Todos los que estaban sentados en las sillas como vosotras eran andaluces. ¿Allí estaba Andalucía, sí o no? Sí, porque estaba su memoria. Yo no sé si lo sabéis, pero ¿cómo voy de tiempo? Fatal, ¿verdad? ¿Sigo? Sí. Mira, yo fui hace bastante años a América y el primer sitio que fui a América fue a Bogotá. Bogotá, la capital de Colombia, Santa Fe de Bogotá. No sé si sabéis que Santa Fe de Bogotá fue descubierta, fue fundada por un cordobés que se llamaba Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada es uno de los grandes descubridores de América, uno de los grandes conquistadores americanos. Pero también no se sabe por qué razón, yo sí lo sé, pero si queréis os lo cuento después, pero ahora no es el momento. Está también amputado de la historia. ¿Sabéis quiénes fueron? Hernán Cortés. ¿Sabéis quiénes fueron? Pizarro. ¿A que sí? ¿Os suenan esos nombres? Pizarro, Hernán Cortés, ¿a qué suenan? Pero ese señor, ¿os sonaba? ¿Lo conocíais? No. Ese señor es de Córdoba y fundó Santa Fe de Bogotá. Cuando fundó Santa Fe de Bogotá lucharon los indígenas contra los españoles. ¿Y a que no sabíais cómo luchaban los indígenas? Luchaban con los huesos, con las momias de sus antepasados en la espalda. Los indígenas se ponían los huesos de su abuelo para luchar en nombre de sus abuelos, en nombre de su memoria. La memoria habita en el alma y habita en la garganta. Escuchadme un segundo porque lo tenéis que entender. La memoria no se puede manipular y vive aquí y vive aquí. Y aunque intenten manipular la historia, lo que no pueden es manipular es la memoria. Por ejemplo, vuestra forma de hablar. A vosotros, aunque os digan 1000 historias sobre vuestro pasado, seguís hablando como se ha hablado durante muchísimo tiempo en Priego. Y la pregunta es, ¿por qué habláis como habláis? Vosotros estáis todos los días viendo la televisión. Y sin embargo, viendo la televisión y viendo que hay personas que hablan en un castellano impecable de Castilla, vosotros seguís hablando de una forma diferente. ¿Por qué? Porque a pesar... ¿Estudiaréis incluso inglés? ¿Qué estáis estudiando? ¿Inglés o francés? ¿Todos inglés? Sí. Dime... A ver... Mira cómo mira para otro lado. Eso es genial. Hay dos tipos de personas los que te miran. Para que no te pregunten, hay dos técnicas. Una es esa que decís vosotros que bajáis la cabeza. Pero hay otra técnica que también funciona muy bien, que es mirar fijamente al profesor. O sea, así. Y eso le da como una cosa y dices, pues a ti no. Lo digo porque cuando miras para otro lado ya voy a por ti, ¿sabes? Te voy a perdonar. A ver,
decirme, mira, no voy a preguntar a nadie, ¿por qué en la memoria de los andaluces que habita aquí la garganta hablamos de una forma diferente? Desde esa historia que nos dicen, que nosotros no tuvimos historia, que lo estudiáis incluso en vuestros propios libros de texto, es porque hablamos mal. ¿Sí? Los andaluces, especialmente Córdoba porque estamos aquí. Si estuviese en Cádiz lo diría de otra manera. Pero quiero que entendáis que nosotros, los seres humanos, somos una cadena permanente y que en cada uno de nosotros viven personas y formas de vivir de hace muchísimo tiempo. Y como Andalucía no es solamente un espacio, sino que es un espacio y es un tiempo, eso está en vosotros y aunque vosotros no lo queráis, lo respiráis como un gas permanentemente. Por ejemplo, en los sonidos. Los andaluces de otro tiempo no hablaban castellano. No hablaban castellano. Hablaban otra lengua, que se llamaba algarabía. Algarabía es algarabilla, que es el árabe de Occidente. Algarb significa Occidente. Aksark significa Oriente. Hablamos el árabe, pero con los sonidos de otros tiempos. Es que voy a intentar explicaros por qué habláis como habláis. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que alguien conquista a otro. Y el que conquista a otro lleva su lengua. Y entonces pregunta, ¿tú cómo te llamas? Y entonces tú emitas un sonido. ¿Me estáis entendiendo? Por ejemplo, Córdoba. Córdoba es un sonido milenario que existía antes, mucho antes de la conquista romana. Todos los sonidos que empiecen por cor, car, gar, gor, ese sonido significa pueblo. Pueblo. Por ejemplo, vos tenéis un caso muy cercano, que es Carcabuey, que está aquí al lado. Córdoba significa ciudad del agua. Córdoba. La mayoría de los pueblos que están en la Vega del Guadalquivir se llaman Corcar, Cártama, Cartaya, Córdoba, Carmona, Coria, Cárgula, que era mi pueblo. Fijaros qué cosa más chula. Estamos hablando de un río muy peculiar. El Guadalquivir es el único río que pierde el nombre por donde pasa. Todos los ríos bautizan los pueblos de su alrededor. Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Puente Genil. Sin embargo, el Guadalquivir es el único al que también le han amputado su nombre, al que también le han amputado la memoria. Guadalquivir significa el río grande. Y sin embargo, por donde pasa, se llama Almodóvar del Río, Coria del Río, Palma del Río. También han quitado ese nombre. Y lo han quitado para que al final el río sea el nombre por el que se llaman todos los ríos. Pues bien, Carcabuey, creo, si me equivoco me lo decís, que era Hipocalcabula. Cuando llega un conquistador dice, ¿tú cómo te llamas? Y dicen, Hipocalcabula, Carcabul. Durante Al-Ándalus, Carcabuey se llamó Carcabul. Y cuando se conquista por los cristianos, ¿por qué reír? Porque es una cosa muy chula. Pues yo te voy a decir que los sonidos se mantienen en el tiempo. Que cuando llegan los romanos y fundan Córdoba, ¿a que no sabéis dónde fundaron los romanos Córdoba? ¿Lo sabéis? No. En Córdoba. Y le preguntaron, ¿cómo os llamáis? Y dijeron, Córdoba. Y pusieron ese sonido. Después fueron a Andalusíes, ¿cómo os llamáis? Curtuba. Y después bien, los sonidos se mantienen. Lo que yo intento deciros es que los sonidos se mantienen intactos, que en vuestra garganta habitan sonidos de miles de años. Como Carcabuey, que mantiene el nombre antes incluso de la conquista romana. Que cuando llega la conquista cristiana dice, ¿cómo te llamas? Carcabul, Carcabuey. Porque suena igual, porque suena ahí, incrustan sonidos donde se le parecen. Pues imaginaros que mañana tenéis que aprender francés. Imaginaos que hay una conquista mañana y os dicen, tenéis que aprender francés. De un día para otro. Tienes que aprender francés. Imaginaos que mañana nos conquistan y dicen, tenéis que saber francés. ¿Mañana sabríais francés, sí o no? No. Pero vosotros habéis creído que en 1492 se conquista Granada y al día siguiente todo el mundo habla castellano. Todo el mundo se lo ha creído. Llegan allí, dicen, ya sois pertenecientes al reino de Castilla. 1, 2, 3, ya sabes castellano.
los habitantes de Al-Ándalus durante muchos siglos tuvimos que aprender castellano. ¿Y cómo aprendes castellano si no conoces las herramientas del castellano? Pues tú lo aprendes con tu idioma, con tu lengua, con tu sonido. Si mañana vienen y os dicen que tenéis que aprender francés y os dicen que hoy se dice aujourd'hui, ¿tú cómo escribes aujourd'hui? ¿Con ella o con Y? Con Y. ¿O con ella? ¿Y qué pone? ¿O o A? ¿Aujourd'hui? El sonido ese O, ese con cómo lo pones, ¿con una G y una R, con una R y una G? Pues llega un momento en que dicen, tenéis que decir parcela. Escuchadme un segundo. Tenéis que aprender a decir parcela, tenéis que aprender a decir Araceli, tenéis que aprender a decir Zaragoza. ¿Y ahora qué pasa? Que la lengua que hablábamos nosotros aquí, la lengua que hablaban los andaluces, que era la algarabilla, tenía hasta 4 sonidos S similares. La fa, la shin, la zin y la san. Sa. Lo voy a repetir. Fa, shin, zin y sa. Pues según el sonido que cogimos, aprendimos y por eso hablamos así. Por ejemplo, la zona de los Palacios del sur de Cádiz dicen fondía, porque aprendieron con la za. Vosotros en la subbética aprendisteis con la zin. La zin es una letra común en la algarabía y en el hebreo. Es una letra común para judíos y musulmanes, para moriscos y para marranos. ¿Sabéis quién eran los marranos? Los marranos son los judíos andaluces que se convirtieron al catolicismo para quedarse aquí. En este pueblo, en Priego, hay muchísimas descendientes de marranos. La inmensa mayoría de vosotros puede que sea descendiente de moriscos y una gran parte también de marranos. Incluso creo que hay una aldea muy cercana a Priego que se llama la aldea de los judíos. ¿No? Una sierra de los judíos. Que al convertirse al catolicismo se llaman marranos. Fijaros, ¿sabéis por qué estáis riendo? Porque lo convirtieron en un insulto. Es decir, a vuestros antepasados los convirtieron en un insulto el convertirse al catolicismo para seguir vivos. Hay una comida muy típica en Priego que creo que es el maimón o sopa de maimones. Sí, la maimón. Eso es una sopa judía. Sefardí, porque se llamaba Sefarad, España para los judíos. Pues la letra zin, por eso en la subbética la gente dice Araceli. Porque utilizó la zin para aprender ese sonido. ¿Y qué pasa? Que pasará el tiempo. Fijaros, pasará el tiempo. Intentarán que impostéis el castellano, que impostéis otra lengua. Podría hablar, los andaluces son probablemente uno de los pueblos que tienen la garganta más flexible, más lábil, que tiene la capacidad de adaptación a mayores sonidos. Seguramente conoceréis a ingleses que han aprendido castellano y dicen, estoy muy contento ¿a que sí? Y por mucho que quieren, por mucho que lo intentan, no consiguen que se les vaya los sonidos de su origen. Sin embargo, los andaluces y las andaluzas podemos hablar perfectamente castellano en castellano y hablar perfectamente andaluz en andaluz. Quiero que sepáis que vosotros no habláis mal. Aprendimos el castellano con herramientas sonoras que traíamos desde miles de años y que la hemos mantenido hasta hoy. Y como somos un pueblo que estamos hechos para sobrevivir y que nos adaptamos permanentemente, somos un pueblo hecho de vida, estamos tan hechos de vida que nuestras expresiones culturales cambian permanentemente. Hay desfiles de moda flamenca y no hay desfiles de moda fallera. Porque la moda los que se visten de fallero se visten como si fuera un fósil. El flamenco es capaz de adaptarse a cualquier estilo musical. Quiero decir, porque estamos hechos de vida. ¿Estáis cansados? No quiero cansaros más. Si queréis ahora mismo el turno de preguntas. Pero la única reflexión que yo quiero lanzaros, porque hay mil cosas para contaros y no quiero tampoco... Solamente quiero que sepáis que si algún día nos preguntan qué es Andalucía, si decís que es una comunidad autónoma, estáis contestando con un concepto puramente administrativo, pasajero. No es el concepto que hubieran dicho ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus bisabuelos. Y es probable que no sea ni siquiera el concepto que digáis vosotros dentro de 20 años, ni vosotros ni vuestros hijos. Cuando digan y os pregunten qué es Andalucía, tenéis que decir que es una memoria.
y que es una memoria que está viva si vive en vosotros. Pero para que viva en vosotros tenéis que ser conscientes de que es una memoria. Porque si no sois conscientes de eso, si no sois conscientes de que es una memoria, es lo que preguntó Paula, se muere. Y entonces, si se muere, seréis como un enfermo de Alzheimer que se mira al espejo y no se reconoce. Para que sepáis que sois conscientes de vuestra memoria, es importante, chicos, chicas, que seáis conscientes de que no habéis desembarcado, que vosotros no sois hombres ni mujeres burbuja, sino que sois los herederos de una cultura milenaria que mantiene, por ejemplo, intactos los sonidos, como el yacimiento más difícil de expoliar. Así que os pido que custodiéis ese tesoro, porque sois portadores de un enorme tesoro, que es una cultura de miles y miles de años, pero para ser conscientes de que tenéis ese tesoro, también os lo digo a los profesores y os lo digo también a todos vosotros y vosotras, tenéis que empezar a valorarlo. El 28 de febrero es un día muy importante para que lo valoréis. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Me dan 2 minutos? ¿1 minuto? 1 minuto, 2 minutos. El 28 de febrero no se celebra el Día de Andalucía porque hay un desayuno molinero. El 28 de febrero es un día muy, muy, muy importante porque los andaluces, que eran conscientes de su memoria, hace unos años, vuestros padres, vuestros abuelos, dijeron que este pueblo quería ser como cualquier pueblo, como el que más dentro de la península. Y la península se le concedió a 3 pueblos, solo a 3 y solo a 3, Cataluña, Galicia y Euskadi, un rango competencial, es decir, tener más competencias que los demás. La idea es que todos fuésemos iguales en derecho, pero que hubiera 3 pueblos que tuvieran más competencia para gestionar eso. Y los andaluces dijimos que no, que queríamos pertenecer a los que más, que no teníamos que ser menos que nadie, pero tampoco más que ninguno. Y para reclamar eso, salieron a la calle en una fecha histórica, que fue el 4 de diciembre de 1977. Si no hubiera existido 4 de diciembre, si no hubieran salido millones de andaluces en Andalucía, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, no se hubiera forzado que los andaluces pudiéramos votar un día para ser como los que más. Ese día es el 28 de febrero. Nosotros celebramos el 28 de febrero porque los andaluces y las andaluzas dijimos que queríamos ser como Cataluña, Euskadi y Galicia. Vosotros vais a pertenecer a la élite de la sociedad española. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho. Los chicos y chicas que están en mi clase ya tienen 20 o 21 años. Y cuando les pregunto a chicos y chicas que tienen 21 años cuáles son las comunidades autónomas que dentro del Estado español tienen más competencia, no lo saben. Y son estudiantes de Derecho. Y pertenecen a la élite de la sociedad española. Y hablan un inglés académico. Y probablemente vayan a estudiar o a repartir pollos a Manchester. Y sin embargo, repito, no saben cuántas comunidades autónomas son de mayor rango. Y cuando se los pregunto, muchas me dicen que Madrid, muchos me dicen que Navarra, es decir, no saben siquiera que es una de las suyas. ¿Y sabéis por qué no lo saben? Porque, por ejemplo, siguen creyendo que en la Edad Media en Andalucía había nobles, campesinos y clérigos. ¿Me comprendéis? Así que vosotros, que ya sabéis que Andalucía es verdad que es una comunidad autónoma, pero porque es una memoria, que esa memoria y el pueblo que la ejerce, que sois vosotros y vosotras, pidió ser como los que más en el Estado, ¿vale? ¿Me estáis entendiendo? Vosotros o vosotras tenéis que luchar el día de mañana para que esa memoria no se pierda, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Abrimos ahora el turno de preguntas, así que los que queráis podéis preguntarle a Antonio lo que queráis. Estamos en tiempo, Antonio. Bueno, yo creo que el uno no hubiera existido sin el otro. Tu pregunta es muy buena porque ya solamente preguntarlo significa que conocen algo que muchos andaluces desconocen. Mira, cuando te pregunten alguna vez qué es lo que te diferencia de un animal, lo que te diferencia del animal es la libertad. Cuando Adán y Eva le dice no podéis comer de esa manzana,
Fijaros lo que voy a decir, escuchad, cuando Adán y Eva dice, no podéis comer de esa manzana, y comen de esa manzana, lo que están diciendo es que somos humanos, y como somos humanos, podemos, ¿qué? Ser libres. Lo único que nos diferenciamos de los animales es que podemos comer sin hambre, beber sin sed, que somos libres. Y para ser libres tenemos que elegir. Si no hay elección, no eres libre. ¿Me estáis entendiendo? Si no hay elección, no hay libre, no hay libertad. Y lo que pasó fue que el pueblo andaluz pidió decidir, es decir, pidió ser libre. El 4 de diciembre, muchos andaluces salieron a la calle con banderas de Andalucía. Yo el año pasado di una charla en Peñaflor. Chicos, chicas, escuchadme esto, por favor. Di una charla en Peñaflor. Eran un poco mayores que vosotros, tendrían unos 13 o 14 años. Y puse una foto del 4 de diciembre. Qué pena no haberla puesto hoy. Estaba la foto ahí en la pantalla. La foto estaba en blanco y negro. Había millones de personas en una calle. Y pregunté de qué color era la bandera. Y todo el mundo me dijo que eran rojas y amarillas. Todo el mundo. Es decir, alguien se había encargado de borrar el 4 de diciembre de la memoria de los andaluces. Para que ni siquiera supieran que solamente ha habido un pueblo, es que a lo mejor me estoy explicando muy mal, solamente ha habido un pueblo en la historia de la península española, solamente ha habido un pueblo en la historia del Estado, uno solo en la historia de España, que ha decidido ser como el que más, pidiéndolo en la calle y después votándolo en las urnas. Solamente uno. No ha sido Cataluña, no ha sido Galicia, no ha sido Euskadi, ha sido Andalucía. Y para que eso fuera posible, pedimos ser libres y salimos a la calle. Entonces yo creo que el 4 de diciembre y el 28 de febrero son hermanos siameses y necesitan el uno del otro. Para mí son los dos igual de importantes. Sin embargo, si tuviera que elegir, creo que para que exista el fuego hace falta la chispa. Y entonces sí es cierto que yo creo que el 4 de diciembre, en la medida en que es un movimiento que nace del pueblo, que nace de abajo arriba, creo que fue, que desde ese punto de vista, mucho más importante que el 28 de febrero. ¿Más preguntas? ¿Qué te parece que el 2 de enero se celebre la toma en Granada? Pues mira, el que se celebre la toma de Granada en Granada, es decir, la conquista por los reyes católicos de Granada, es un símbolo más de entender que España es una nación. Es decir, yo acabo de explicar, y creo que me había entendido, que por ejemplo hubo dos edades medias. Sin embargo, quien celebra la toma de Granada, es decir, la conquista de una parte, con una versión de la historia, lo que está intentando decir es que hay dos nociones de España, y que es como si hubiera una noción equivocada. ¿Me comprendéis? Como si hubiera una noción equivocada. Y yo creo que lo que hay que hacer es integrar, darnos cuenta de que en la historia de la península hay dos edades medias, y que las dos son hispanas, las dos son hispanas. Entonces claro que me parece mal. Me parece mal porque se está celebrando un hecho de exclusión. He dicho que Andalucía es una memoria. ¿Y sabéis cómo es nuestra memoria? Nuestra memoria es incluyente. Nosotros, para que lo entendáis, nosotros siempre somos el producto de la suma de todo. Nuestra cultura es porosa, es abierta. Sin embargo, lo que se celebra en Granada es que a partir de ahora no se puede ser diferente. Como yo pregunté antes si un chino así negro puede ser español y me dijisteis que no, me estabais reconociendo de que para ser español tiene que tener como un determinado conducta. Es decir, el fondo ha quedado en el chip que para ser español no se puede ser diferente. Yo suelo poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Cuando veis un partido de baloncesto, un partido de fútbol, en el que juegan 11 ingleses contra 11 franceses, cuando veis que la selección francesa o la selección inglesa hay 11 negros contra 11 negros, lo veis normal. Sin embargo, todavía hoy en España, y me duele en el alma, cuando juega un negro o dos negros dicen ese no es español. ¿Lo veis? ¿Y eso por qué? Porque una de esas nociones de España es la que dice que para ser español no se puede ser diferente. Nosotros vivimos en un estado democrático en el que afortunadamente ser español no significa pertenecer a una cultura concreta, sino tener un vínculo con el Estado. Yo sé que esto es un poco complejo, pero lo más importante es que hay una memoria, que es la andaluza, que es así. Los andaluces somos incluyentes. No decía Blas Infante que en Andalucía no hay extranjeros. Lo que quería decir Blas Infante es que en Andalucía no hay otros. El otro no existe. El otro y yo somos iguales. Entonces, que se celebre en Andalucía la conquista de Granada, es decir, la victoria de una historia sobre otra historia, como si una fuese equivocada, como si una fuera extranjera. O sea, que todavía hoy, de verdad, lo digo con muchísimo dolor,
8 siglos de la península, casi 10 culturales, sean completamente desconocidos para vosotros y para los profesores, que les cueste muchísimo trabajo armar un discurso diciendo quién sucedió a Ixán I, pero sí saben quién sucedió a Alfonso XII, que se sepa con total certeza lo que ocurrió en un solo siglo, por ejemplo el siglo XIX, y que no se sepa lo que ocurrió en 8 siglos, como si 8 siglos fuera una caja de zapatos homogéneo que lo pueden meter y embutir, eso es de muchísimo dolor. Sobre todo cuando tú vives en el lugar donde se fue Faro. Mira, escuchadme solamente esto. Mira, a ver. Córdoba fue capital de la Bética. Fue capital de la Hispania romana. Y fue la única provincia que tenía el mismo rango que Roma. Por eso solamente ha habido emperadores de Roma o de Andalucía. Después fue capital de la Hispania bizantina, que es otro periodo que también han amputado de la historia, como si no hubiera existido. Es decir, fue capital de la Hispania bizantina y después fue capital de Al-Ándalus. Es decir, Córdoba fue capital de la península casi durante 1000 años. ¿Me estáis escuchando? Casi 1000 años. Muchísimo más que Madrid, muchísimo más que Toledo. Y sin embargo, el escudo de Córdoba, es el escudo de 2 torres y 2 leones. Es decir, es como si te dijeran, Córdoba existe desde que dejó de ser capital, como si todo lo de antes no existiera. Eso es la conquista de Granada. Llegar y decir, todo lo de antes no existe, todo lo de antes es extranjero, todo lo de antes es un error. Cuando en realidad fue probablemente uno de los periodos más luminosos de la historia de España. Entonces reivindicar que tú formas parte de esa cultura es esencial, pero para eso hay que saberlo. Entonces, pues sí, me parece mal. Creo que debería celebrarse otra cosa. Debería celebrarse pues que fuimos un ejemplo de tolerancia y de concordia entre los pueblos, no un ejemplo de exclusión y de intolerancia. ¿Por qué Córdoba era la ciudad más importante de la época romana y musulmana? Qué grande. Qué pregunta más buena. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, que esa pregunta... Mira, Córdoba fue la ciudad más importante de Roma y fue la más importante de Bizancio, porque cuidado, es que entre Roma y entre Al-Ándalus hubo un periodo intermedio que es clave para entender la historia de Andalucía. Clave. Por eso digo, ¿me permite que te lo diga? Mira. Córdoba, durante la época bética, es decir, durante la época romana, Córdoba tenía documentados 2 teatros, un foro. El Teatro Mayor tenía capacidad para 15.000 personas, es decir, tenía casi la misma capacidad que el campo de fútbol hoy. Y yo os pregunto, si existían 2 teatros, un foro, bueno, y 1000 cosas más que no voy a aburriros con eso, ¿esa gente de dónde era? ¿De Roma? ¿La habían parido romanas en Roma? ¿O de dónde eran? ¿Eran de dónde? Andalucía. Eran de Córdoba. Ya estaban allí. Córdoba fue elegida capital de la Hispania romana, capital de la Bética, y no tenía el mismo rango que la Tarraconense y la Lusitania, es decir, no tenían el mismo rango que las otras regiones de Roma en la península, porque ya era culta, porque existía un sustrato cultural anterior, porque Córdoba es una palabra previa a la conquista bética. ¿Vale? Cae el Imperio Romano. Chicos, chicas, me vaya 2 minutillos, pero lo que voy a decir es guay. Es que es guay porque no lo explican. No lo explican en los libros, pero no explican a los mayores, ¿eh? Que la culpa no es de vuestros profesores. Cae el Imperio Romano. Cae el Imperio Romano. Porque lo conquistan unos señores que no tienen cultura propia. Que la única cultura la van a parasitar incluso de los mismos romanos. Son bárbaros, son godos. Y conquistan la península. ¿Vale? Conquistan la península. Hasta ese tiempo, chicos, chicas, hasta ese tiempo, la historia estaba en el Mediterráneo, no en Europa. Y tan europea era Alejandría, como Troya, como Jerusalén, como Córdoba. Porque el Mediterráneo no es donde da el mar, sino donde haya olivos. Por eso Priego es Mediterránea.
Fijaros qué interesante, porque cuando se conquista Granada, se cambia la punta del compás y deja de estar en el Mediterráneo para que el Mediterráneo se convierta en extranjero y se coloca en Centro Europa. Y así nos lo han hecho creer. Tan verdad es lo que estoy diciendo, que somos los que descubrimos América, como si allí no hubiera nadie. ¿Vale? Pues fijaros, los godos conquistan España, conquistan el sur peninsular, pero son 4, con una cultura muy chica. ¿Y qué pasa? Que el sur peninsular, vosotros, Córdoba, Sevilla, son unas ciudades tan potentes, tan culturalmente armadas, que sobreviven como ciudades-estado. Así casi un siglo. Igual que en Italia cuando surgió el segundo renacimiento en Europa. Fijaros qué interesante. Andalucía no es como el norte. Tú te vas al norte peninsular, tú te vas a Soria, a Palencia y a Valladolid, y hay pueblos de 35 habitantes. Y 35 habitantes son la gente que come en mi casa los domingos con mi madre. En el sur eso es impensable, porque existe Priego, Cabra, Loja, Guadix, Osuna. La conquista de los godos no puede conquistar el sur. Fijaros que lo que intento explicaros, culturalmente no puede. Culturalmente no, y la gente se resiste, porque culturalmente son muy fuertes. ¿Qué pasa? Que lo que habían cortado era el vínculo con el Mediterráneo. Mira, el monumento más importante que hay en Córdoba es el Puente Romano, porque une por tierra el Mediterráneo con el norte peninsular. Y eso lo cortaron. Y entonces llegan, escuchad, un señor que se llama Justiniano, que desembarca en las costas de Málaga en el 525, que desembarca con un barquito y 15 personas. Y 15 personas en un barquito en las costas de Málaga, al día siguiente, sin Twitter, sin Facebook, sin 20, toda Andalucía se hace bizantina. Se hace del Imperio Romano de Oriente. ¿Y por qué? Porque quería seguir siendo grande, porque quería seguir siendo mediterránea, porque ni quería cortar los brazos ni comerciales ni culturales de donde eran, y porque el norte que la había conquistado no eran nada. Durante todo ese tiempo Andalucía volvió a ser bizantina. Estoy respondiendo a tu pregunta, aunque no me he ido ni un minuto, Es decir, ¿por qué Córdoba fue tan importante? Fue tan importante porque era importante y porque en su memoria no dejó de ser importante nunca. Durante casi un siglo Córdoba fue la capital de esa España bizantina, de otra España, distinta de la del norte. Fijaros qué interesante, porque no se estudia, y es clave para entender que siempre hubo un todo continuado. Después llegan los visigodos, y nos vuelven a conquistar. Una conquista esta vez militar, no cultural. Y nos vuelven a conquistar, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que después llega un señor que se llama Abderramán I, y ese señor se planta en una ciudad que es mítica, que se llama Archidona, que es Archidunia, que tiene un nombre mágico que es Sidón, y dice: yo voy a devolver otra vez el Mediterráneo. Fijaros que una de las cosas más chulas que traen es la seda. Trae la seda. Y lo digo porque hasta hace 2 días, yo no sé vosotros, pero hasta hace 2 días en los pueblos la gente guardaba gusanos de seda. ¿Y por qué tenía gusanos de seda en su casa? En un pueblo donde estáis harto de ver oruga en el campo. ¿Para qué quieres tú gusanos de seda? Y es por como una añoranza de la memoria de cuando Al-Ándalus tenía seda. Porque la primera decisión que se toma cuando se conquista Granada es prohibir la seda. Fijaros qué interesante. La respuesta a tu pregunta, ¿cuál es? Es que siempre fuimos grandes. Porque culturalmente fuimos grandes. Porque nuestra grandeza es simplemente cultural. Y siempre hemos tenido en la memoria el querer ser grandes. Por eso ese intento de que no te creas que has sido grande. ¿Me entendéis? El eliminar toda esa parte de los libros para que no los conozcas. El que te hagan creer que tu historia es la historia de Castilla. Yo vivo en un pueblo que se llama Almodóvar del Río, que tiene un castillo precioso. Y cuando entras al castillo precioso de Almodóvar del Río, dices: es un castillo medieval. Yo digo: ¿pero de qué edad media? Y dice: y vamos a comer. ¿Y qué vamos a comer? Con las manos, como se comía en la Edad Media. Digo: ¿en qué edad media? Y hay una espada de Excalibur. Y digo: esa espada de Excalibur aquí no, eso estaría en Escocia, pero aquí no. ¿Me estáis entendiendo? Hay un intento de que esa memoria se anule. Y sin embargo, nosotros, no sé cómo lo hacemos, pero tenemos una capacidad de resistencia descomunal. ¿Y eso por qué? Porque estamos hechos para sobrevivir. Y si hemos sobrevivido a todo eso, vamos a seguir sobreviviendo seguro. La última, ¿no? ¿Qué opinan de la infancia? Ay, pregunta más difícil. Me ha preguntado que qué pienso de Blas Infante.
Mira, Blas Infante, yo soy patrono de la Fundación Blas Infante. Hay un patrón, hay una institución en Andalucía que intenta velar por el legado de Blas Infante. Mira, Blas Infante, por encima de cualquier cosa, era una buena persona. Y yo creo que eso me gustaría que lo supierais. Por encima de cualquier otra cosa, era una buena persona. Y Blas Infante es una persona que intentó que conocierais todo lo que yo estoy intentando hacer hoy, en otro momento. Blas Infante es una persona que acabó siendo Andalucía. Llegó un momento en que él era Andalucía y además era reconocido por todo el mundo como Andalucía. Y como en Andalucía somos así, que tardamos en reconocer las cosas casi un siglo, tardamos casi un siglo en darnos cuenta. ¿Funcionamos así? ¿Qué le vamos a hacer? Cuando llegó la democracia nos dimos cuenta de que aquella persona merecía ese reconocimiento. Blas Infante fue el que rescató toda nuestra memoria y por eso nuestra bandera es verde y blanca. No porque se la inventara Blas Infante, sino porque él rescató esa bandera de la memoria. La bandera más antigua de Occidente, no sé si lo sabíais. La más antigua de Occidente. Entonces Blas Infante, primero, es buena persona. Y en segundo lugar, era consciente de todo lo que yo he dicho ahora. De que desde que somos muy pequeños, en Andalucía se nos ha intentado hacernos olvidar lo que somos. Por eso en el himno dice, los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos. ¿Verdad? Pero, ¿qué es lo que fuimos? Escuchad, ¿qué es lo que fuimos? ¿Qué fuimos? ¿Guerreros? ¿Qué fuimos? ¿Conquistadores? No. Fuimos hombres de luz, que almas de hombres y mujeres dimos. Es decir, somos gente de cultura, que lo único que hemos hecho en la vida es compartir cultura. Eso es lo que queremos ser, hombres de luz. Blas Infante lo que quería decirnos es que todos los que estáis aquí somos iguales a cualquier otro ciudadano del universo. Escuchad, porque esto es muy importante. La aspiración de Blas Infante, que es mi aspiración vital, es que todo el mundo sea igual, no importa dónde viva, en derechos y deberes, pero desde el respeto a la diferencia. ¿Me comprendéis? El planeta está hecho de piel y de alma. La piel del planeta hay que protegerla porque si no el día de mañana vamos a quedar sin planeta. Pero el alma también. Hay que proteger el cuerpo y el alma. Y él defendía las dos. La defensa de las dos. La defensa de la memoria. A Blas Infante lo mataron para que no muriera nunca. Y es tan verdad lo que yo acabo de decir que tú me lo has preguntado. Como el tiempo, ¿no? Están cansados, ¿no? Sí.